Richie, buenas noches. ¿Cómo está? Gracias a Dios, buenas noches. Qué bueno, ¿a qué iglesia pertenece? No, hoy no pertenezco a ninguna iglesia. No, No, no pertenece a ninguna. ¿Y por qué no, Richie? pues no, nunca me he congregado en ningún lugar. ¿Y cree en Dios? Sí creo en Dios, claro. Pero no en la iglesia. ¿O por qué no se congrega? ¿Por trabajo? Mire, yo veo ya, yo leo la Biblia Ya y yo lee. veo que Sí, cada iglesia la interpreta a su manera. La Biblia como que es un libro de interpretación. Todos los testigos de Jehová, los pentecostales, ¿no? ¿Cómo llaman esos? sí, Los pentecostal. bautistas y bueno, todos la interpretan a su manera. ¿Y Usan usted cree que es correcto eso? pues no, porque mire, la Biblia es una espada de filo, la palabra es una espada de filo, ¿verdad? O sea, Sí, como correcto. te puedes cortar o puedes cortar con ella. Pero hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo, ¿me entiendes? Porque ahorita ya yo veo que los pastores que están predicando pura, ¿cómo se llama? Predican sobre, ¿cómo se dice El la palabra? dinero, Prosperidad, prosperidad. eso, La prosperidad. gente llega escuchándolos, y ahí van, los están centaveando y centaveando. Y yo no veo por qué la gente esa no ve la Biblia, por qué no lee la Biblia, ¿me entiendes? ¿Por qué no despierta? Hay muchas cosas que yo veo que están mal, ¿me entiendes? O sea, ¿Sabe yo no por digo que yo qué? tengo la razón, ¿vale? ¿Sabe por qué? Ahí me regala agua. Porque el diezmo se da por ambición, se da por ambición. O sea, la mentalidad es, si yo doy, Dios me va a multiplicar. Entonces ellos pasan metiéndole a la gente que si usted da, Dios le va a multiplicar. Entonces, es como la persona que se va a meter a los juegos de azar. Se me viene a la mente un juego que se llamaba el Chingolingo aquí. Allí, vaya, el que va al rojo o al negro, aquí le vamos a pagar el doble o no recuerdo. Pero entonces la gente pone, porque no va a ganar lo que pone, sino más. Si usted va a comprar, si usted va a invertir $1, usted no quiere ganar $1, usted quiere ganar 100. Entonces, eso es lo que las personas eh, buscan. Eso se llama una gran ambición. Es una gran ambición y por eso esa gente tienen éxito. Esa gente tienen éxito los que predican prosperidad. Jesús nunca predicó prosperidad. No, Jesús, no, y no, se dice que son apóstoles y que son, pues que hablan con Dios, que Dios les dijo esto y que Dios les dijo aquello y que, no, hombre, no, hombre, o sea, no sé por qué la gente digo no lee la Biblia y despiértame que no es cierto eso, esas cosas que dicen ellos. sí, el detalle, el detalle es que la Iglesia Católica no promueve la libre interpretación. La Iglesia Católica no promueve la libre interpretación. Nosotros no podemos interpretar por cuenta propia. ¿Por qué? Porque eso lo dice segunda de Pedro, segunda de Pedro 3 del 19, segunda de Pedro 3, pues quiero ver, segunda de Pedro 1, 19 al 21, segunda de Pedro 1, sí. Vamos a ver, segunda de Pedro. Ahí dice que no es de interpretación
privada. Vamos a ver, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. No se interpreta privadamente, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino por hombres inspirados por Dios, hablaron, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces dice que nadie puede interpretar privadamente, porque la profecía no vino por voluntad humana, sino hombres inspirados fueron los que escribieron. Por eso, si hombres inspirados escribieron, hombres inspirados, guiados por el Espíritu Santo, son los únicos que pueden interpretar. Entonces, y escuchen lo que dice San Juan, capítulo 16, San Juan 16, Evangelio de San Juan. Yo pues casi todos los días leo este texto, 16 del 12 en adelante, dice: dijo Jesús, aún tengo muchas cosas que decirles, mas ahora ustedes no lo pueden llevar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, dice, los guiará por todos los caminos de la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y se los hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los revelará a ustedes. Por eso, la iglesia, guiada por el Espíritu de la verdad, conduce a la gente por todos los caminos de la verdad. Eso 1 Timoteo 3:15 dice: pero por si me tardo, para que sepas cómo hay que portarte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Entonces, la iglesia católica no tiene inspiración privada. Bueno, hay un pasaje de la Biblia, no recuerdo cuál es, porque yo no soy muy bueno para grabarme los pasajes, pero dice, toda la palabra de Dios es inspirada, toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice, útil para corregir, para instruir, o algo así. No sé si usted debe saber el pasaje de esa Sí, escritura. sí, vamos a Dice leerla. que el hombre, ¿qué dice? Vamos a leerla. El detalle es que lo que acá está hablando, dice, lo que acá está hablando es que, escuche esto, habían escritura que no era inspirada por Dios. Entonces, hay que entender este pasaje, hay que entenderlo, porque lo que acá está diciendo es que está haciendo una defensa de la Septuaginta, de los deuterocanónicos, dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Ahora está hablando de toda escritura que es inspirada por Dios, pero acá lo que se ¿Pero está qué más haciendo, sigue? ¿Qué más sigue? escuche lo que dice segunda de Tesalonicenses. Vamos a ver qué Pero dice. termina de leer lo que decía, lo que estaba leyendo ahorita, la Biblia esa, el pasaje ese que estaba leyendo. Que ¿Cómo? toda la escritura es inspirada por Dios. Termine todo el pasaje. Ya lo voy a leer, pero escuche, acá hay otra escritura. Escuche, dice, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no se muevan fácilmente de su sentimiento ni se turben
ya sea por espíritu, ni por palabra, ni por carta que se haga pasar como nuestra. Esa carta, pregunto, ¿esa escritura, sí o no? ¿Esa también es inspirada por Dios? No, no. Pero allá dice toda escritura. Pero aquí vemos que esta escritura no era inspirada por Dios. Dice que no se dejen turbar, dice por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como nuestra, como nuestra. Entonces, el punto es de que acá lo que estaba haciendo San Pablo era defendiendo a los deuterocanónicos o a la Septuaginta de los judíos. Por eso dice, toda escritura es inspirada por Dios, pero San Pablo usaba otras escrituras. San Pablo usaba, leyó pues un escritor pagano que se llamaba Menandro, otro que se llamaba Arato y otro que se llama Epiménides. Entonces, esa escritura no era inspirada, esos eran escritores paganos. Entonces, hay que saber realmente cuál era pues los escritos que San Pablo utilizaba. Y pues dice User, dice, está mintiendo. Yo no sé quién pues puede decir él que está mintiendo, porque yo lo que estoy hablando y leí segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2, ahí habla de escritura. El otro pasaje dice que es inspirada por Dios, útil para que el hombre sea ¿qué? A fin de que el hombre sea ¿qué? Irreprensible ¿Y qué más? para toda obra buena. Eso lo cualquiera lo entiende. Pues Ah, por lo yo, visto, mire, Juan 3:16, ¿qué dice? no, usted no lo Juan ha 3, Juan, entendido. Juan Porque 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Eso cualquiera lo entiende. Yo lo entiendo muy bien y lo capto, lo que el mensaje que quiere decir Dios ahí. no, pues sí, pero vamos a leerle segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver lo que nos dice. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo del 15 al 17. Vamos a ver. Segunda de Pedro 3 del 15 al 17. Dice, y tener, dice, por salvación la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, los ha escrito también casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe tuercen para su propia perdición, como hacen también con las demás escrituras. Exactamente. Dice, ya estando advertidos, hermanos, cuídense que por el error de estos abominables no sean extraviados también vosotros. ¿Qué significa? Que hay personas que distorsionan el mensaje. Dice que hay puntos en las escrituras difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe tuercen para su propia perdición, dice. Entonces, Mire, así que ustedes, hermanos, ya estando advertidos, tengan cuidado que esos extraviados no los arrastren hacia la perdición. Entonces, mire, le voy a decir un texto bíblico. Fíjese, es fácil. La gente lo interpreta a su manera y como quiere. Mire, hay una palabra que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, como la Biblia dice eso, en mi casa, mi hermano es un ateo, mi hermano es una prostituta, y el otro es un asaltante, y el otro es un asesino.
Pero como yo creo en Cristo, los de mi casa también son salvos, ¿verdad? Porque es una promesa, ¿verdad? Yo la puedo interpretar así la interpretan muchos. Ahora ¿Y otra. usted qué dice que así es? No, es mentira, pero ahí le va. Pues la otra día yo escuché a un sacerdote que le decía a una persona hablando del bautismo, y que dijo, y Juan se bautizó con los de su casa. Así le dijo. Y lo dijo, pregunto yo, ¿en la casa hay niños? Dijo, pues sí. Dijo, entonces, ¿por qué dice que le estaban hablando del bautismo? Pero fíjese cómo se interpreta la Biblia, cómo la interpretan. O sea, él le dijo que porque se bautizó con los de su casa, ya también los niños estaban bautizados. Y bueno, ese es otro tema, ¿no? Yo nomás le estoy dando más o menos cómo la interpreta la No, Biblia. pero ¿usted tiene alguna objeción a eso? ¿A cuál, legal? A No, que que la se gente lo bauticen. interpreta a su forma, a su manera. No, 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 porque no es solo ese texto. Además que si usted ve, Jesús manda a bautizar a toda criatura, a toda criatura. Entonces, todo, cuando dice se bautizó él y su casa, la palabra que utiliza es oikia en griego, que significa todos los habitantes de ese hogar, todos, absolutamente toda carne. Entonces, hay varios casos donde se bautiza junto con su oiquía. Entonces, si Jesús dice que vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Jesús quiere que toda criatura sea bautizado. La iglesia no bautiza niños, la iglesia bautiza seres humanos, no importando la edad. Y eso nosotros lo podemos ver en la arqueología bíblica, en la historia, en la patrística. Yo le puedo mostrar argumentos pues arqueológicos para que usted vea de que efectivamente en los primeros siglos sí se bautizaron niños. Pues bueno, yo ahorita no he leído en la Biblia que hayan bautizado a un niño, ¿eh? Hermano, Así como digo. Y bautizaron a hermano tal niño. Martín, Y tal niño fue bautizado. No, no lo he leído hasta ahorita. Le voy a dar un par de textos. El Se puede texto, interpretar que sí. Se puede interpretar que sí, ¿verdad? Que se bautizó con los niños, o se bautizaron hasta toda la familia, etcétera, etcétera. Porque dice una dice, y todo el pueblo venía y bautizaba a Juan. Hasta todo el pueblo, ¿me entiendes? Pues bueno, pues en el pueblo se supone que hay niños. Pero en sí escuche la Biblia no dice el un niño fue texto, bautizado. el texto que usted mencionó, que se bautizaron junto con su casa, el detalle es que hay una promesa y hay un mandato de toda criatura. Entonces, cuando usted lee Hechos 2, 38 al 39, ahí nosotros vamos a leer Hechos 2, 38, Sí, que habla de la 39. promesa para sus niños. Pero una Eso. promesa es para una futura promesa, una futura. Está hablando ¿Dónde de un dice futuro. futura? ¿Dónde dice Ahí futura? donde dice, donde dice usted, que dice, No, y la promesa será para ustedes y para vuestros hijos. tus hijos. Pero ¿dónde dice futura allí? Estamos hablando de un futuro, una promesa que No, viene de un no, 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 futuro. no. Eso Sí, allí usted está interpretando. no, es que una promesa, ¿cuándo se va a cumplir? Es la promesa cuando se bauticen. Ahí se cumple. Está hablando de un futuro. No, 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 Sí, sí, no, no, no de un porque eso, presente. usted ve No que está se hablando de un bautizan, presente. óigame, se bautizan 3,000. Eso es Hechos 2:39, Hechos 2:41. Ahí se cumple esa promesa, los que se bautizan. Pero escuche de dónde viene esto. Escuche de dónde Hechos 2:38, 39. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Nuestros Vamos, hijos. vamos a ver. Hechos 2:38, 39. Y usted va a ver que esa es una referencia al profeta Joel. Al profeta Joel. Ahí se cumple en el bautismo, se cumple la promesa de Joel. Vamos a ver. Hechos hermano, 2. hermano Martín, viera, tengo un ardor en los ojos, hermano.
Así es que voy a salirme. Está bien, mi hermano. Tengo mala la vista, viera qué tremendo. Quisiera compartir, pero tengo un poco de problema en la vista, hermano. Bendiciones, hermano. Está bien, bendiciones, mi hermano. ¿Cuál es, amigo? Vamos, escuche esto. Vamos a ver. Dice, y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos cuantos el Señor nuestro quiera llamar. Entonces, ¿a cuál promesa se está refiriendo? Oiga, ¿A ¿pero cuál qué dice primero? promesa? ¿A cuál promesa se refiere? Al bautismo. ¿Pero qué dice primero? Arrepiéntanse. Eso le está diciendo a los adultos que se arrepientan, pero la promesa de recibir el Espíritu Santo es para sus hijos, para ellos y para sus hijos. Ahora, ¿cuál promesa es esa? ¿Cuál promesa es El esa? bautismo. Está hablando del bautismo ahí. No, él lo que está diciendo es que en el bautismo se recibe el Espíritu Santo, pero la promesa es de recibir el Espíritu Santo. Eso se Pero para que cumple reciba el Espíritu Santo tiene que arrepentir y bautizarse. a los padres, claro que sí. Y a los hijos no. ¿Cómo? A los niños no. El niño se bautiza para que sea hijo de Dios y para que sea parte de la iglesia y para ser de Cristo, para revestirse de Cristo. Ahora, escuche, Lo bautizan para que sea parte de la iglesia nomás. parte de la iglesia Para que sea hijo de Dios. para revestirse de Cristo. No es para que sea hijo de Dios, porque si fuera para hijo de Dios, ese niño no se iría al pecado, creciera, y esos niños se vuelven asesinos, se vuelven malvivientes. Mi amigo, eso es opinión personal. Se bautiza para que sea hijo de Dios, porque se recibe el espíritu de adopción. No, lea Juan 1.12. Lea Juan 1.12. ¿Qué dice Juan 1.12? ¿Qué dice? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Exousia. Esa es la palabra. Les dio la potestad. Les dio potestad. Permítame, mi amigo, les dio la posibilidad. Sí. Mi amigo, escuche si usted quiere aprender, porque usted tiene un concepto. La palabra utilizada es exousia, que es posibilidad. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Pero no quiero entrar todavía allí, porque ya nos desviamos. Cuando le dice la promesa es para ustedes y para sus hijos, se cumple cuando, vamos a ver lo que dice Hechos 16, y va a ver quién recibe la palabra, y esa persona se bautiza junto con los de su oiquía. Vamos a ver que si usted no lo acepta, pues ese no es problema mío. Hechos 16, 14, 15. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo. El corazón de ella abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Ella escuchó y ella abre el corazón. Y cuando fue bautizada, ella y su familia nos rogó diciendo, si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y quédense con nosotros. Escuche esto, se bautiza con su familia. Pero volvamos a Hechos 2. Pero vamos a leer desde el 14, Hechos 2, 14. Ahí va a ver usted cuál es la promesa que está diciendo Hechos 2, 38. Vamos a ver, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, y vamos a hablar sobre la promesa de recibir el Espíritu Santo. ¿A quiénes se le hace esa promesa? Entonces Pedro,
poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto es notorio, y oigan mis palabras, porque estos no están borrachos, como ustedes piensan. Son apenas las 9 de la mañana. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Aquí está refiriendo lo que yo le decía, la profecía de recibir el Espíritu Santo, el profeta Joel. Y dice, Hechos 2, del 14 al 17, y será que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pregunto, ¿en esta toda carne están incluidos los niños? Sí, sí, claro, pero no dice que los niños bautizaban. Es que digo, yo digo que cada quien interpreta la Biblia a su manera. No, sea serio. La pregunta es, y lo que dijo el profeta Joel, dice, y será que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sí, entiende usted que los niños son parte de esa toda carne, ¿sí o no? Sobre toda carne, ¿Cómo? sobre toda carne. Son parte sobre toda carne, sobre todo ser humano. Así sean ateos. ¿Cómo? Así sean ateos y todo. No, mi amigo, esa es en el bautismo. Un ateo se bautiza cuando cree en Cristo. Entonces, yo le estoy prestando mi tiempo, pero espero que sea serio. Vámonos a ver a quienes le hace la promesa. Joel, vámonos a Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Joel 2, vamos a ver. Dice el 2, 16, vamos a ver. Dice Joel 2, del 15 en adelante. Vamos a ver que allí en ese pasaje se va a hacer esa promesa. Lo que dijo Pedro, ¿será que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne? Vamos a ir a Joel 2 del 15, pues de Joel 2 del 15 en adelante. Vamos a ver. Allí se hace la promesa del Espíritu Santo. Dice, vamos a ver, Joel 2 del 15 en adelante. Vamos a ver, dice: toquen la trompeta en Sión, promulguen un ayuno sagrado y llamen a consejo. Congreguen al pueblo, reúnan a los ancianos, y que todos se purifiquen. También traigan a los pequeños y a los niños de pecho. A los niños de pecho, dice, y que los recién casados dejen su cama. A ellos se reúne porque ellos van a recibir la promesa. Es lo que dice San Pedro allá. Vamos a ver, dice 2 en la Reina Valera, vamos a ver el 3. En la Reina Valera es 2:28. En la Biblia católica es el 3 del 1 en adelante. Esto es lo que sucederá después, ya que se congregan hasta los niños de pecho, se les hace la promesa. Esto es lo que ha de suceder después. Yo derramaré mi espíritu sobre cualquier mortal. Sus hijos y sus hijas profetizarán, y los ancianos tendrán sueños, y los jóvenes verán visiones. Entonces, dice que derramará su espíritu sobre cualquier mortal. Entonces, ese es el punto. Ahora, la promesa se le hace a toda carne, desde los ancianos hasta los niños de pecho. Usted habló del espíritu, del espíritu que no los hace hijos, dijo, si mal no recuerdo usted. Vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 4.
capítulo 4, versículo del 4 al 7, veamos, dice, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos, recibiéramos, vamos a ver, para rescatar a los que estaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La filiación adoptiva, vamos a ver cómo dice la Reina Valera, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, papá. Entonces vemos que se recibe el espíritu de adopción de hijos. Gálatas 4, del 4 al 6. Permítame, voy a leer otro texto. Voy a leer. Está hablando de la ley. Está hablando de la ley usted, ¿verdad? No, señor, es otra cosa. Él viene y dice que nace bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley y recibiéramos el espíritu adoptivo de hijos. Él nace bajo la ley y rescata a los que estaban bajo la ley. Entonces, por eso tiene que prestar cuidado. Vámonos a Romanos, vamos a leer Romanos porque pues me voy por acá porque es lo que usted mencionó y usted dijo, sí, pero lo que dice Juan 1:12. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 8. Ahorita me deja leerle el bautismo. ¿Cómo? Lo que se hacía con los niños, le voy a presentar lo que se hacía con los niños en el tiempo de Jesucristo. Permítame, esa es otra cosa. Allí estamos hablando de judaísmo. La presentación, esa es otra cosa. Vamos a leer, dice, pues no han recibido, dice Romanos 8:15, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para que estén otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, papá. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces recibimos el espíritu, dice, pues sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, papá. Con el Espíritu Santo que se recibe en el bautismo, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Ahora, usted me va a decir, sí, pero allá los presentaban, sí, pero nosotros, la iglesia, miembros de la iglesia, somos bautizados. Le escucho. Sí, todos hemos sido bautizados sin el conocimiento, ¿verdad? Sin el conocimiento, sin saber ni siquiera hablar. Mi mamá dice que me bautizó, yo no me acuerdo, ¿verdad? Me llevó forzado porque yo era un niño. Pero fíjese, yo estaba leyendo ahí que cuando el Señor Jesucristo se bautizó, ahí en Lucas 2:39 dice, después de haber cumplido con todo lo que está prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Fue cuando presentaron al Señor Jesucristo. Ahí no lo bautizaron, lo presentaron nomás en la iglesia, porque dice aquí, después de haber cumplido con todo lo escrito en la ley del Señor. Del Señor. ¿De cuál Señor está hablando? De Dios. Eso es lo que se debe hacer con los niños, presentarse nomás. No, mi amigo. Ya cuando estén grandes, cuando ya estén grandes y toman la decisión. Si quieren seguir a Cristo, si no quieren seguir a Cristo, si quieren hacerse ateos. Óigame, mi amigo. Ya le di textos bíblicos y usted está encerrado en la necedad. Ahora, escuche esto. Jesús, él era un miembro de la sociedad judía. Él es presentado porque eso se hacía con ellos. Pero
la iglesia cristiana es encomendada a bautizar, no a presentar. Jesús, y lo acabamos de leer, nace bajo la ley y rescata a los que estaban bajo la ley. Entonces, nosotros tenemos que ser bautizados y no presentados, mi amigo. Si usted lee Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2. Usted leyó Mateo 28. Bendiciones, hermano 19. Martín. Saludos, bendiciones, hermano, bendiciones. San Mateo, algo que me da risa, lo que este Ricky dice es de que él no se acuerda cuando lo bautizaron, pero luego después dice que fue llevado a la fuerza. Eso es ilógico. O sea, si no se acuerda, ¿cómo es que lo llevaron a la fuerza? O sea, sí se acuerda que lo llevaron a la fuerza, que lo bautizaron. Pues no, que para propia voluntad. Mintiendo, como que está mintiendo. Otra cosa, que los judíos en el bautismo, oiga Ricky, los judíos en lugar del bautismo, ellos hacen la bar mitzvah. ¿Sabe qué es la bar mitzvah? No, esas palabras no las vienen en Biblia, no vienen en la Biblia. La bar mitzvah es la circuncisión, lo que le estaba hablando hace un rato el hermano Martín. La bar mitzvah, entonces el apóstol San Pablo nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12, y se lo leo, dice, en él también fuiste circuncidados, en Cristo Jesús, con una circuncisión no hecha por mano de hombre, mediante el despojo del cuerpo de la carne, sino con la circuncisión de Cristo, que es el bautismo, habiendo sido sepultados con Cristo en el bautismo, donde asimismo fuiste resucitados con él por la fe y el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Entonces nosotros, la circuncisión que poseemos es el bautismo. Ahora la pregunta es, ¿sabe usted a los cuántos años era circuncidado el judío? ¿Sí sabe, Ricky? No, eso... Bueno, a los 8 días de nacido. Entonces, el judío no andaba preguntándole al niño, oye niño, ¿quieres ser circuncidado? Y eso era algo doloroso. Le cortaban el pellejo del prepucio, de la parte viril del varón. Y dice la ley de Dios, Dios mismo ordena, todo varón a los 8 días de haber nacido debe ser circuncidado. Decreto permanente. San Pablo llega a decir de que nosotros ya no poseemos esa circuncisión de los judíos, sino que poseemos la circuncisión de Cristo. Entonces, el bautismo viene a suplantar la circuncisión, pero ¿cuándo y dónde inició la circuncisión? ¿Y con quiénes? Inició con Abraham. ¿Y eran niños los que se circuncidaban? No, primero fueron los adultos, pero después fueron los niños. Así igual inicia el bautismo. Antes no se bautizaba la gente. Cristo inició con eso. Juan el Bautista inició, pues, pero el bautismo que vale es el de Cristo. El bautismo de Juan únicamente era para presentación y para tener un pueblo preparado para el Señor. Era para dar a conocer al Mesías, a Cristo. Pero ya viene Cristo y comienza a bautizar, y los apóstoles también. Entonces, y ese es el bautismo que vale, el bautismo que Cristo deja en su iglesia, que dice San Mateo 18, versículo. Entonces, el bautismo salva todas las naciones y hablen en todas las lenguas, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Entonces vemos pues que Cristo mandó a bautizar. Obviamente, como no había nadie bautizado, se empezó con los grandes, pero una vez estos grandes ya bautizados, ellos comenzaron a bautizar ya a sus hijos, porque los grandes ya estaban bautizados. Entonces, como ya estaban bautizados los grandes, entonces ¿qué hacía falta bautizar? A los hijos. Y por eso es que en capítulo 16, versículo 32, dice que San Pablo bautizó al carcelero a aquella hora de la noche, a él y a toda su familia. ¿Cómo está compuesta una familia? Por padre, madre e hijos. Entonces, y aparece en 3 ocasiones en la Biblia que fueron bautizadas familias completas. Entonces, y en aquellos entonces que no estaba el TikTok, que no estaba el Facebook, que no estaba el YouTube, que no estaba la televisión, aquellos entonces la gente tenía muchos hijos. Entonces, obvio que en una familia había muchos niños pequeños, niños medianos, etcétera, etcétera. Entonces, usted dice que el bautismo salva. En la iglesia primitiva se bautizaban niños, y está corroborado por la paleontología, por la historia bíblica, por todo está corroborado. Incluso hasta entonces, prácticamente, sin bautismo no hay salvación.
Oiga, los mismos protestantes luteranos, anglicanos, presbiterianos y metodistas, ellos reconocen el bautismo en niños. Incluso hoy en día ya hasta los bautistas, que los bautistas fueron los primeros que empezaron negando el bautismo en niños. Hoy en día Mi hermano, hasta los bautistas reconocen el bautismo en niños. ¿Eh? Él, ¿El bautismo salva? no es nada. Eso dice la No, Biblia. digo. Pero entonces usted está dando a entender que si un niño no se bautiza, no recibe el Espíritu Santo, entonces no es salvo. No alcanza salvación un niño. ¿Qué dijo Jesús? Ricky, ¿qué dijo Jesús? Dejad que los niños vengan a mí. No. Léase San El reino de los cielos. Léeme San Juan 3:5. ¿Qué dice San Juan 3:5? De los tales es el reino de los cielos. No dijo eso. En San Juan 3:5 no dijo eso. En San Juan 3:5 dijo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Si usted le niega el bautismo a los hijos, usted le está negando la entrada al reino de los cielos. No es Leas cierto, hombre. sí. Oye, mira, Juan si un 3:5. niño de 5, mira, si un niño de 3 años muere, Juan 3:5. espérate, si un niño de 3 años muere, ¿a dónde va? Mi amigo, Sin mi bautizo, amigo, mi sin amigo, bautizo. mi amigo. Lo que le hace Juan 3:5, lo que Cristo Jesús dijo. ¿A dónde? No lo que usted opina, no lo que usted piensa, lo que Cristo dijo. Este amigo, hermano, no es nada, no va a ningún lado. Ya se le dieron texto y todo se pone a contradecir. Donde dice, en aquellos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, con los ateos también, imagínense. Entonces, como que pues no es serio. Él dice, no reciben el espíritu que los hace hijos, sino lo que dice San Juan 1:12. Y ya le mostré yo Romanos 8:15 al 16, ya le mostré lo que dice Gálatas 4, del 4 al 6, mi hermano. Pero Es que si no es nada, hermano, entonces, ¿qué hace hablando aquí en cuestiones de fe si no es nada? O sea, como dice el dicho, zapatero a tu zapato. O sea, si no es zapatero, ¿qué me viene a hablar de zapatos? Y si no es nada, ¿qué me viene a hablar del bautismo y del cristianismo? O sea, aquí no tiene vela en este entierro. no, mi hermano, pobrecito el Señor. Pobrecito el Señor. Él cree que nosotros decimos que los niños se condenan, los niños se bautizan. No, la iglesia dice que se queda a la misericordia de Dios. Entonces, mi hermano, vamos a escucharlo. Ricky, los niños son carne, ¿sí o no? Lo que nace de la carne es carne, dice la palabra de Dios. Y dice que derramaré mi espíritu, dice Dios, sobre toda carne. Y los niños al nacer de la carne son carne, ¿sí o no? Sí, pues todos nacimos la carne, vamos a morir. Por eso, entonces, derramaré mi espíritu sobre toda carne, pero para eso el Padre tiene que decidir bautizarlo como decidía circuncidarlo al 8º día. Sí, pero yo hice la pregunta, ¿qué pasa si un niño sin bautismo muere de un mes, 2 meses? ¿Qué pasa? Queda a Si la, muere sin... queda a la misericordia de Dios, mi amigo. Eso es lo que la iglesia no dice que se condena. Hay un numeral del catecismo, hermano Martín. Hay un numeral del catecismo, si no me equivoco, creo que es el 2256 o 58, de que se le conoce como bautismo de deseo, que, por ejemplo, cuando un niño muere sin el bautismo, si dice que de haber vivido ese niño, los padres lo hubieran bautizado. Entonces, con el solo hecho de que los padres hubieran querido bautizar a ese niño y muere sin el bautismo, eso ya le da la salvación. ¿Por qué? Y a eso se le conoce como bautismo de deseo, porque los padres querían bautizar a ese niño, pero como murió no lo pudieron bautizar. No, pero eso no es bíblico. El Eso bautismo... no es bíblico, eso que dice no es bíblico. Eso ¿Cómo? que está diciendo el Señor no es bíblico. Eso lo dicen ustedes. Eso va acompañado con el bautismo de sangre. Jesucristo dice a Juan y a Santiago, tengo que pasar por un bautismo. Jesucristo ya había sido bautizado por Juan, pero ¿a qué bautismo se refería? Al bautismo del martirio. Y dice, ustedes podrán beber de esa copa que yo he de beber y ser bautizados por el bautismo que yo voy a ser bautizado, dice Jesús a Santiago y a Jacob, a Santiago y a Juan. Y ellos le dijeron, sí podemos. Y Jesús les dice, ciertamente, dice, sí beberán el trago que yo he de beber.
y con el bautismo que yo he de ser bautizado, también seréis bautizados, dice, pero el sentarse a mi derecha y sentarse a mi izquierda no me corresponde a mí. De manera que está el bautismo de sangre y el bautismo de deseo. Que usted no lo quiera creer, esa es cosa suya, pero Mire, esa el es Señor dijo, la fe y dejad que los nosotros niños creemos. vengan a mí, porque los tales es el reino de Dios. Nunca dijo el Señor, y bautícenos. No, mi amigo, ¿Quién ahí más no dijo? dice de los niños, los que son como tales, los que son No, no, como no, tales. no. Y Cuando ahora, le presentaron, cuando le ahora, llevaron los discípulos los niños, dijo, ahora, escuche esto, ahora escuche esto. Dice la palabra de Dios que Él va a juzgar a vivos, a grandes y a pequeños, a grandes y a pequeños. Entonces, si usted dice, no, de un solo van al cielo, ellos van a pasar también, porque así dice la Biblia, va a juzgar a grandes y a pequeños. Así es que, pues, nosotros hemos visto cómo este señor se le ha hablado y se le ha mostrado cómo Lidia es la que recibe la palabra y ella se bautiza, ella y todos los de su casa. Ya le mostré que dice también, citando a Joel, dice Pedro, dice Dios, en aquellos días derramaré mi espíritu sobre cualquier mortal. Entonces, la palabra de Dios, cuando dice San Mateo, vayan y que hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, no tiene sentido pues estar perdiendo el tiempo Y con luego, algo que y se luego, hermano, esa cita que usted dio de Joel 2:16, allí manda, la profecía está que deben de ser niños recién nacidos, niños de pecho, que en la traducción es párvulos, sí, que los pero párvulos son niños de pecho. imagínese, mi hermano, él dice, es que todos, todos interpretan. Él es el que viene, mi hermano, a interpretar, porque Interpretar. sobre toda carne. Nosotros Todo, mi tenemos una hermano. tradición milenaria, tiene 2000 años de que la iglesia ha venido haciendo esto, y este sujeto que apenas nació ayer ya quiere venir él saber más que los mismos discípulos del Señor que dejaron esta tradición, y que luego la misma Didache, que es incluso respetada por los protestantes antiguos, como por ejemplo los luteranos, los presbiterianos, los anglicanos, los metodistas, incluso hasta los bautistas, respetan la Didache y la consideran como un libro sagrado. Un libro de que incluso los mismos ortodoxos dicen que ni siquiera los apóstoles tenían el poder de cambiar algo de la Didache, porque la Didache estaba considerado porque iba a entrar en el canon, pero no entró en el canon porque no se encontró en el momento que se mandó a hacer ese listado de libros sagrados del Nuevo Testamento. Entonces, pero en el capítulo 8 de lo que es la Didache, ahí nos habla del bautismo de niños y la fórmula, cómo debe de ser. Entonces, estas personas pues nomás solo hablan del diente al labio, como por ejemplo, como dicen los mexicanos, pues que de lengua me como 5 tacos, aunque solo se coman 3 o 2. Entonces, alguien puede decir, no, yo me como 5 tacos, pero si son de esos tacos grandotes y atoradores, obviamente no se va a comer, se va a comer 1 o 2. Pero así son ellos, hermano. Estos les gusta nomás hablar y sin tener fundamento y sin tener pruebas. Si nosotros leemos lo que es el Génesis capítulo 17, versículos del 10 al 12, ahí Dios da la orden de cómo había de ser la circuncisión, y San Pablo nos dice que nosotros venimos, de hecho en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, se viene a sustituir la circuncisión por el bautismo. Nos dice el Génesis capítulo 17, versículos del 10 al 12, dice, este es mi pacto que habéis de guardar entre mí y vosotros, y tu posteridad después de ti. Todo varón entre vosotros ha de ser circuncidado, y os circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y esto será en señal del pacto entre mí y vosotros. A los 8 días
será circuncidado entre vosotros todo varón en el transcurso de vuestras generaciones, tanto el nacido en tu casa como el comprado con dinero y cualquier extraño. Vemos que hasta los esclavos, un esclavo podía pertenecer, qué sé yo, a una religión, qué sé yo, de los griegos o de los adoradores, qué sé yo, de Baal, que esa era la costumbre en ese entonces, de la época de Abraham, que habían adoradores de Baal, de Moloch y de Milcón. Pero si estos eran comprados por un judío, lo tenían que circuncidar y convertirlo al judaísmo. Entonces, así igual viene a ser ya en el Nuevo Testamento con Cristo. Los que ya adultos, que ya habían sido bautizados, pues ellos bautizaban a sus niños y no necesitaban preguntarle al niño. Estos sectarios dicen, a mí no me preguntaron. ¿Es que acaso tenías decisión? ¿Acaso tenías tú poder de decidir? Obviamente no. Los niños no deciden, no, pues yo no quiero ir a la escuela. No, son los papás los que deciden por ellos. Igual como el niño no decide, el niño no quiere que le pongan una vacuna, pero se la ponen para la salud de este niño, porque a los niños que no les ponen vacuna, por ejemplo, nada menos aquí en Estados Unidos, hermanos, se dio el caso de unos menonitas que no le pusieron vacunas a sus niños y muchos de ellos andaban allí con la polio en silla de ruedas. ¿Y qué pasó? La autoridad vino y metió preso a los papás por no haber vacunado a esos niños, porque por culpa de los papás esos niños andaban allí todos paralíticos, cuadraplégicos, en silla de ruedas, porque les dio la polio y les dio sarampión y un montón de enfermedades, porque no recibieron las vacunas. Entonces, a un niño no se le pregunta, niño, ¿quieres ser vacunado? El niño no le va a saber contestar. Entonces, ¿quién es el que toma la decisión? Los papás, así igual en el bautismo, y más para algo tan importante como lo es la salvación. Si la salvación está en juego, yo como papá voy a bautizar a mis hijos. Entonces, y no tengo por qué preguntarle. El niño no toma decisión cuando está pequeña. Son los papás las que la toman. Lo que pasa es que los sectarios no tienen materia gris, no tienen materia encefálica. O sea, no le funciona el cerebro, no comprenden ellos de que es por la salvación de estos niños que se les bautiza para que pertenezcan a Cristo y a su iglesia, y que así puedan llamar junto con nosotros a Dios Padre, porque es el bautismo el que nos hace llamarle Padre a Dios y que nos hermana con Jesucristo, y a nosotros también como cristianos nos hace llamarnos hermanos. Nos dice Eloy Católica, así es, hermana Eloy Católica, hasta los hijos de los esclavos eran bautizados, aunque pertenecieran a otra religión, aunque no quisieran. No se le escucha, hermano Martín. Hermano Min, si quiere abra live y nos conectamos. Ok, está bien, hermano. Bueno, Ahorita. bueno, entonces lo espero. Ok, ahorita me salgo y lo abro. Saludos, mi querido hermano José Antonio Tejada. Mi hermano, espero pues pues poder ir el próximo año, si Dios quiere, mi hermano José, para ir a comer cuy, para ir a probar el cuy, mi hermano, y probar los marcianos. Así que, hermanos, es complicado. Nosotros queremos, pues, dedicarles tiempo a los hermanos no católicos. Y, pues, este señor, el que vino, pues, no es nada. No es nada y viene, pues, viene nada más a trolear, mis hermanos. Viene a trolear. Eso pues es lamentable. Nosotros le dimos textos bíblicos, pero pues no les interesa realmente. Dice mi hermano, vamos a entrar ahorita con el hermano Min, vamos a entrar a batallitas. Pues si quiere participar, no lo había visto que estaba por acá. ¿A qué live nos vamos? Dice.